ver cómo se manejan los procesos de importación a nivel mundial, cómo es la forma, digamos, en la que las aduanas se estructuran, el, el control de las operaciones de importación, ¿no? El control del ingreso de mercancías a sus territorios, a sus territorios nacionales. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista general, no vamos a entrar a ahondar, digamos, específicamente en todo lo que es la primera parte, digamos, de esta exposición sobre lo que vendría a ser el procedimiento de importación actual. La idea de este tema es que ustedes tengan, digamos, o recuerden y tengan una noción clara, digamos, de cuáles son los procesos que conforman todo lo que vendría a ser la importación de mercancías a nivel mundial, ¿no? Y cómo se estructura esto desde el punto de vista de la gestión aduanera. Empezamos entonces nuestra clase, vamos a empezar. Recording in progress. Bueno, decíamos que hoy íbamos a ver cuál es la forma, digamos, en que a nivel mundial se organizan los procesos de importación y cuáles son, digamos, los procesos básicos y los procesos que forman parte, digamos, del ingreso de mercancías a un determinado territorio. En esa línea, cuando hablamos de un proceso de importación, nos vamos a referir siempre, digamos, a que el inicio de las operaciones de importación se va a dar con todo lo que vendría a ser, ¿no? La parte del estudio, de la factibilidad, digamos, de realizar la compra y la importación de una mercancía a un determinado territorio, ¿no? Entonces, luego del análisis, del estudio y la evaluación que se hace, digamos, con relación a la posibilidad o no de que exista exista viabilidad, digamos, de realizar la internación de una mercancía a un determinado territorio e importarla, lo que siempre va a venir, digamos, es la consolidación, digamos, de todo este estudio a través de la compra de la mercancía, ¿no? Entonces, se va a dar todo un proceso de negociación entre el vendedor de las mercancías y el importador, ¿no? En esa línea lo que se van a definir, digamos, son las condiciones a través de las cuales se va a realizar, digamos, este proceso. Entonces, en este sentido, uno de los primeros documentos, digamos, que se va a generar desde el punto de vista aduanero y que interesa, digamos, al desarrollo de todo el proceso, es indudablemente la factura comercial de exportación. Adicionalmente, se van a empezar, digamos, a constituir otros documentos y en lo que respecta, digamos, al proceso aduanero, lo más probable es que, dependiendo, digamos, del tipo de mercancía y la cantidad de mercancías que se vayan a comprar e importar, empiecen a generarse ya los documentos necesarios, digamos, a respaldar, digamos, la operación y el tránsito de las mismas desde el lugar en el que son producidos hasta el lugar en que van a ser consumidas o hasta el país en el que van a ser importadas. En esa línea, acompañados, digamos, a la factura comercial de exportación, el vendedor tendrá que empezar, digamos, a preparar todos aquellos documentos que sean exigibles en el país de destino de las mercancías para viabilizar la operación de importación, ¿no? Tal es el caso de los famosos certificados, ¿no? y las autorizaciones previas, digamos, cuando así sean exigidas en los países de destino. Pero lo que normalmente casi siempre vamos a encontrar acompañando a este conjunto de documentos que se van a generar, van a ser las certificaciones, ¿no? Las certificaciones dependiendo, digamos, del tipo de mercancía que uno está transando a nivel internacional. En este caso, digamos, certificados fitosanitarios o sanitarios, certificados de inocuidad alimentaria, certificados de calidad, todo aquello, digamos, que es inherente a la naturaleza misma de la mercancía, ¿no? Y ya dependiendo, digamos, del país al cual estas mercancías van a ser ingresadas, pues vamos a tener también ese otro conjunto que en nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, tiene nomás, digamos, una importancia bastante grande, que es el tema de las famosas autorizaciones previas, ¿no?
En nuestro caso sí es un tema, digamos, que es importantísimo de tomar en cuenta, dado que si una mercancía no cuenta con la autorización previa para ingreso a territorio boliviano, puede dar lugar, digamos, este incumplimiento al comiso de las mismas, ¿no? Por más de que no hubiese, digamos, una intención de cometer algún ilícito, alguna infracción, de engañar, digamos, al Estado con relación a la compra de una determinada mercancía, ¿no? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que no podemos tramitar una autorización previa si es que la mercancía ya está acá en territorio nacional. En esos casos, nuestra norma, por ejemplo, exige que las autorizaciones previas tienen que estar ya emitidas y tienen que estar vigentes en el momento que la mercancía a bordo de un medio de transporte esté pretendiendo cruzar frontera, ¿no? Eso en la norma actual. Anteriormente nuestra norma era todavía mucho más exigente, ¿no? Y exigía, digamos, que la autorización previa esté vigente antes del embarque de la mercancía, ¿no? Entonces eso daba lugar a que en muchos casos, sin querer, algunos importadores cometan esa infracción y obtengan, digamos, autorización previa durante el tránsito, por ejemplo, en ultramar. Entonces, una vez que la mercancía arribaba, si se detectaba ese hecho, podía dar lugar a que la operación sea calificada como una operación que carece de la documentación necesaria y por lo tanto caiga en delito de contrabando, ¿no? Esa parte así complicada y difícil para los importadores ha sido modificada, ha sido subsanada hace algún tiempito atrás y actualmente lo que se hace es exigir que las mercancías, que las autorizaciones previas estén vigentes, pero antes del ingreso a territorio nacional. Eso quiere decir que si uno compra de la China y la mercancía está en viaje, uno podría estar tramitando la autorización previa durante el recorrido por vía marítima, ¿no? De tal suerte que uno la pueda obtener antes de que el medio de transporte y la mercancía esté cruzando frontera, ¿no? Entonces es importante también estar, digamos, perfectamente informado, digamos, sobre ese aspecto, ¿no? Otro tema que es importante, ¿no? Que se va a presentar, digamos, en esta etapa de una operación de importación y en la etapa de la negociación que realizan compradores y vendedores, es que se van a definir, ¿no? Las condiciones bajo las cuales se va a realizar la compra de las mercancías y se van a definir, digamos, hasta qué punto va a asumir responsabilidad tanto el comprador como el vendedor de las mercancías. Entonces, en esa línea lo que va a acontecer es que en muchos casos y en la gran mayoría de operaciones a nivel mundial, lo que se hace es hacer uso de los denominados Incoterms, ¿no? Los términos de comercio internacionalmente, digamos, utilizados a nivel mundial para precisamente regular, ¿no? Las obligaciones por parte de los compradores y vendedores de mercancías, ¿no? En esa línea, cobran importancia, digamos, el tema del uso de Incoterm y vamos a tener, digamos, que en muchas operaciones se van a realizar al amparo de un determinado Incoterm, ¿no? Y ese aspecto, por ejemplo, va a ser clave luego para, para para determinar, por ejemplo, los temas relacionados, ¿no? O vinculados, por ejemplo, con la determinación del valor en aduanas, ¿no? Entonces, también esa es una de las partes importantes, digamos, en esta primera etapa de lo que vendría a ser una operación de importación de mercancías, ¿no? Entonces, todo obviamente nace con la compra de la mercancía en sí. Ahora, un poquito recordando lo que habíamos visto, digamos, también en alguna de nuestras clases. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que se ha cerrado la intención de comprar una determinada mercancía y
se va a dar inicio, digamos, al proceso de importación por parte, digamos, de un comprador que esté en nuestro territorio, el movimiento físico de esas mercancías va a tener que realizarse a través de lo que decíamos en varias de nuestras clases, ¿no? A través de la aplicación de determinados regímenes aduaneros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer en el país de producción o en el país donde está el vendedor de las mercancías? ¿Qué es lo que va a suceder? Si compramos algo de la China, lo que va a tener que acontecer es que en territorio chino va a tener que acogerse o someterse esa mercancía al régimen de exportación definitiva, ¿no? Entonces, todo proceso de importación de mercancías a nuestro país, por contraparte, siempre va a tener, ¿no? Al otro lado, los regímenes aduaneros, si ustedes quieren, inversos, ¿no? En esta línea, el vendedor chino, el productor chino, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que generar su despacho aduanero de exportación, ¿no? Y acoger o someter la mercancía que nos está vendiendo al régimen de exportación definitiva, ¿no? En esa línea, para acogerse al despacho aduanero de exportación, ¿qué es lo que va a hacer este vendedor o productor chino? Va, obviamente, munirse también de toda la documentación necesaria para que la mercancía pueda salir de la China, en el ejemplo que estamos planteando. En esa línea, ya habíamos señalado que uno de los documentos principales es la factura comercial de exportación, ¿no? Y ese documento va a ser también documento soporte para que en la China el productor chino elabore y pueda emitir su declaración de exportación, ¿no? Y someter esa mercancía al régimen de exportación definitiva. Esto para viabilizar que la misma salga del territorio chino, ¿no? Entonces, cumplidas las formalidades establecidas por la República de China para que las mercancías puedan acogerse al régimen de exportación definitiva, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir el embarque de las mismas, ¿no? Y dependiendo, digamos, finalmente del destino de las mismas, pues cualquiera de las modalidades de transporte podrían ser utilizadas, ¿no? Eso ya va a depender, digamos, finalmente de cuál es la forma de transporte más aconsejable o económicamente más adecuada para el desarrollo de la operación, ¿no? Entonces, dependiendo de la modalidad elegida, para el embarque de las mercancías van a tener que generarse los contratos de transporte, ¿no? Lo que habíamos hablado, si no me equivoco, en una de nuestra segunda o tercera clase, ¿no? Dependiendo de la modalidad, se generaría, digamos, una carta aporte si fuese terrestre. Si es el tema marítimo, que es el caso que estamos planteando para algo que viene de la China, se va a generar el bill of lading. Y si es aéreo, se generaría una guía aérea. Si fuese fluvial, un conocimiento de embarque. Si fuese ferroviario, una carta aporte, el conocido o más conocido por las siglas de TIP-DTA, ¿no? Entonces, ya digamos la generación de los documentos de embarque, de los contratos de transporte, va a dar vía libre para que los transportistas puedan tomar a su cargo esas mercancías que fueron declaradas inicialmente bajo régimen de exportación definitiva y puedan salir de territorio chino, ¿no? Y venir con destino a Bolivia. ¿Qué es lo que va a acontecer normalmente luego de esa etapa, ¿no? Luego de esa etapa va a darse inicio a todo lo que vendría a ser el régimen de tránsito aduanero internacional, ¿no? Entonces, habitualmente, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando hablamos de tránsito aduanero internacional? Los componentes que hacen a este proceso, ¿no? Y que es manejado de esta forma prácticamente en la totalidad de los países a nivel mundial. Por un lado, vamos a tener un proceso que va a tener una relación directa, digamos, con todo lo que es la gestión de manifiestos. Y un otro proceso que tiene que ver con todo lo que ya es específicamente el desarrollo de la operación de tránsito aduanero internacional, ¿no? Y de esa forma también están estructurados nuestros procedimientos acá en nuestro país, ¿no? Si ustedes revisan nuestra normativa, van a encontrar que tenemos un un procedimiento para la gestión de manifiestos y un procedimiento para todo lo que vendría a ser
el régimen de tránsito aduanero internacional, ¿no? Entonces, en esa línea es que a nivel mundial nos vamos a encontrar también nosotros con que la gran mayoría, si no es la totalidad de los países, trabajan bajo esta estructura. Esto hasta hace algunos años atrás no era así en nuestro país, ¿no? No había esta diferenciación marcada, esta diferenciación marcada de estos dos procesos y eventualmente se hacían las dos cosas en una misma o en el desarrollo de un mismo procedimiento y de una misma operación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de manifiestos, nos estamos refiriendo prácticamente a toda aquella parte que tiene que ver con la elaboración de los manifiestos y su presentación ante las administraciones aduaneras, ¿no? En esa línea, los procedimientos que tienen que ver con gestión de manifiestos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es definir qué tipo de manifiestos se van a utilizar para cada modalidad de transporte y cuáles son las formalidades que se tienen que cumplir para su elaboración y para el llenado de la información en estos documentos, ¿no? Una vez que se ha cumplido, digamos, con la elaboración de los manifiestos, ¿qué es lo que viene luego? Viene la segunda parte que explicábamos, ¿no? Ya, digamos, el solicitar a la administración aduanera el inicio de la operación de tránsito aduanero internacional. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que va a suceder? Sobre la base de los manifiestos presentados, y en algunos casos si hay declaración de tránsito, de la misma declaración de tránsito es que se va a autorizar la operación, ¿no? En este caso, para algo que viene de la China, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? El BL se va a elaborar de manera previa, ¿no? Cuando se esté gestionando todo lo que vendría a ser la contratación del servicio, ¿no? Y para que la embarcación marítima salga de territorio chino, de un puerto chino, ¿qué es lo que va a suceder? La empresa naviera va a elaborar su manifiesto y va a presentar este manifiesto ante las autoridades portuarias y aduaneras de la China, ¿no? Y cumpliendo las formalidades que se exijan allá, le van a dar la autorización para que inicie el tránsito aduanero internacional. Si fuese una operación terrestre, separándonos del ejemplo que estamos planteando, algo que viene, por ejemplo, de Chile, de la Argentina o del Perú, más o menos, ¿qué es lo que acontecería, ¿no? Si viene algo de Chile, de la Argentina o del Brasil y es terrestre, ¿qué es lo que va a pasar? Estaríamos utilizando los documentos para la modalidad de transporte terrestre, ¿verdad? En ese caso, el contrato se estaría respaldando con la emisión de una carta aporte y para todo lo que vendría a ser la gestión de manifiestos, lo que sucedería es que los transportistas elaborarían su manifiesto, el MIC-DTA, ¿no? Y bueno, habíamos dicho también en un par de clases que el MIC-DTA es un documento que cumple dos funciones, ¿no? Por un lado es manifiesto internacional de carga y por el otro lado es una declaración de tránsito aduanero, ¿no? Entonces, la primera parte, con la elaboración del documento, se cumpliría con todo lo que es gestión de manifiestos. Y todo lo que vendría a ser relacionado, digamos, con el tránsito aduanero internacional, estaría respaldada por la segunda función que cumple este documento, ¿no? Si fuese algo que viene del Perú, esa operación podría estarse desarrollando en el marco de la normativa andina, ¿no? En ese caso, acuérdense que hemos dicho que en comunidad andina se tiene el manifiesto de carga internacional, el MCI, y que de manera separada se tiene otro formulario que es la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional, la DTAI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedería? El MCI vendría a ser todo lo que, o vendría a acomodar a todo lo que es el proceso de gestión de manifiestos y como son dos documentos separados, todo lo que es el tránsito aduanero internacional se gestionaría con la presentación de la famosa DTAI en el ámbito andino, ¿no? Y todo esto, pues, acogiéndose al régimen de tránsito aduanero internacional, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de tránsito aduanero internacional, siempre van a estar presentes esos conceptos que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Nos vamos a estar refiriendo siempre a la operación de traslado de mercancías desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, ¿no? Y en una operación en la que se cruce por lo menos una frontera internacional. Dependiendo de la modalidad, pues se van a presentar los documentos como explicábamos hace rato. Y en este caso, si es un tema marítimo, pues obviamente va a ser al amparo de un BL y de un manifiesto marítimo de carga, ¿no? Pero esta documentación, en el caso nuestro, va a terminar, digamos, no en nuestro país, ¿no? Va a terminar siendo procesada en un puerto de destino que va a estar en un país vecino, ¿no? Normalmente lo que viene de la China ingresa por territorio chileno, entonces toda la documentación que tiene que ver con el traslado por vía marítima va a concluir en territorio chileno, ¿no? En el puerto de destino en Chile, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener una operación terrestre. Las mercancías en última instancia, para el ejemplo que ponemos, van a llegar por vía terrestre. Ahí es donde el importador, en nuestro caso, tiene la opción de elegir cuál va a ser su aduana de destino, ¿no? En nuestro país habíamos señalado, tenemos aduanas de frontera, aduanas interiores, aduanas de aeropuerto y aduanas de zona franca, ¿no? Si es algo que está viniendo por vía marítima y por vía terrestre, obviamente la de aeropuerto va a quedar descartada, ¿no? Y el importador tendría la opción de elegir entre una aduana de frontera, una aduana interior o de una zona franca, o una aduana de zona franca. Y esto va a depender finalmente de cómo él está planificando, digamos, su operación una vez que lleguen las mercancías a territorio nacional, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, de cómo uno vaya a organizar toda su operativa, digamos, posterior a la importación de mercancías para la comercialización de las mismas, y dependiendo de los tiempos, digamos, en los cuales uno pretenda, digamos, comercializar las mismas en territorio nacional, va a tener también importancia, digamos, el hecho de escoger ya sea una aduana de frontera o una aduana interior, ¿no? Y ahí es importante también estar adecuadamente informado respecto, digamos, finalmente a la capacidad que tienen las aduanas en los países dentro de los cuales se está desarrollando la operación de comercio internacional, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el utilizar una aduana de frontera, ¿qué ventaja tiene? La ventaja que tiene, digamos, el usar una aduana de frontera es que una vez que la mercancía se nacionaliza en frontera, luego ya es de libre circulación, ¿no? Entonces yo ya podría trasladarla en cualquier medio de transporte y sin tener que preocuparme del cumplimiento de plazos, ¿no? Entonces tendría amplia libertad si es que nacionalizo las mercancías en frontera una vez que cumplo con el despacho aduanero de importación, ¿no? Pero también hay desventajas, ¿no? Si yo estoy acá en La Paz, pues me va a ser siempre más difícil, digamos, gestionar una operación de importación en frontera, ¿no? Tal vez no sea complicado si es una frontera cercana, como por ejemplo Desaguadero, o inclusive las que están en el departamento de Oruro, Tamboquemado y Pisiga, ¿no? Pero imagínense que sea algo que está viniendo por el lado argentino o por el lado brasilero. Ya tomar contacto con agencias aduaneras, hacer el control de la mercancía que esté en la frontera con la Argentina o en la frontera con el Brasil, siempre representa algún grado más de complejidad, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy el tema de la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones hacen que esto sea, digamos, fácilmente manejable, ¿no? Y bueno, también está el tema de las zonas francas, pero el tema de las zonas francas, ¿en qué nos ayudaría? Por ejemplo, en el hecho de que una zona franca nos permitiría tener más holgura respecto, digamos, al almacenamiento de nuestras mercancías, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, cobra importancia, digamos, este aspecto, ¿no? Y es importante ver, digamos, finalmente, si nos convendría utilizar la aduana de frontera, la aduana interior o la aduana de zona franca, ¿no? Y esa es una elección que la va a tomar finalmente el importador. Ahora,
De repente, a veces se emiten algunas disposiciones, ¿no? Que podrían generarnos, digamos, alguna complicación en el desarrollo de estas operaciones. Hasta hace algunos años atrás, en nuestro país, por ejemplo, había bastante complicación con mercancías que estaban, digamos, eventualmente esperando ser nacionalizadas. Y algo que ha surgido en ese momento, por ejemplo, ha sido el tema de generar una norma que establece que ciertas mercancías tienen que nacionalizarse necesariamente en frontera. Pero, ¿cuál es la ventaja que le da el Estado a este tipo de mercancías? La ventaja que se les dio en ese momento es que el procedimiento y el tratamiento para estas mercancías en frontera era mucho más rápido y expedito que cualquier proceso normal, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, si uno eventualmente estuviese comprando mercancías que estuviesen en este listado, pues uno ya tiene que pensar que obligatoriamente se va a tener que nacionalizar en frontera, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, lo que siempre hemos recomendado, ¿no? Es siempre bueno estar atento, digamos, a las disposiciones que son emitidas por los estados normalmente para el desarrollo de las operaciones de importación o de exportación, ¿no? Una siguiente etapa, digamos, dentro de todo este proceso, una vez que las mercancías ya han sido embarcadas y ya se han acogido al régimen de tránsito aduanero internacional y, bueno, llegan, digamos, a los destinos declarados, es que todos los procesos que tienen que ver, digamos, con las importaciones de mercancías van a tener un componente que está relacionado con la recepción de las mismas, ¿no? La recepción de las mismas precisamente en lo que decíamos hace rato, ¿no? En esos cuatro tipos de aduanas que en este momento tenemos vigentes en nuestro país, ¿no? Por un lado, las aduanas de frontera, las aduanas de aeropuerto, las aduanas interiores y las aduanas de zona franca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede, digamos, cuando hablamos ya de recepción de mercancías en nuestro país? Y esto también es común a muchos países a nivel mundial, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de recepción de las mercancías en recintos aduaneros, nos vamos a encontrar con la presencia de concesionarios, concesionarios que están a cargo de estos recintos, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro país, tenemos los concesionarios de depósito y los concesionarios de zonas francas, ¿no? Que son los que trabajan, digamos, paralelamente o conjuntamente con la aduana nacional y que, sin embargo, tienen la función específica de recibir las mercancías y almacenarlas, ¿no? Almacenarlas y custodiarlas hasta el momento en el que el importador tome la decisión de someterlas al régimen de importación a consumo, ¿no? En esa línea, paralelamente a la recepción de las mercancías, siempre nos vamos a encontrar con la presencia o la aplicación a las mercancías del régimen de depósito de aduana, ¿no? Y esto es general a nivel mundial. ¿Qué es lo que acontece durante este proceso, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Los concesionarios de depósito y de zonas francas se encargan de realizar un control, digamos, sobre lo que les es permitido, digamos, por norma y de acuerdo a procedimientos. Y básicamente esos controles están orientados, por ejemplo, a la confirmación del peso de las mercancías que están siendo transportadas por los transportadores internacionales, ¿no? Luego, digamos, en el momento de la recepción, ¿qué es lo que van a hacer? Habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos, normalmente en todo este proceso lo que se recibe es carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a hacer un conteo, por ejemplo, de la cantidad de bultos que se están recibiendo, ¿no? Y bueno, se va a establecer el tema de los sobrantes y faltantes que pudiesen presentarse, ¿no? Entonces, prácticamente a nivel internacional,
existe de normativa que hace referencia al tema de sobrantes y faltantes. Eso precautelando, por ejemplo, el tema de las contingencias que pudiesen presentarse en todo lo que viene a ser el desarrollo de la operación de tránsito aduanero y de transporte de mercancías, ¿no? Y finalmente, una vez que se cumplen todas esas formalidades, ¿qué es lo que sucede? Viene la emisión de un documento que es documento soporte, ¿no? Soporte para la declaración de importación de mercancías, ¿no? Del famoso parte de recepción, ¿no? Y con la emisión del parte de recepción, pues el concesionario está dando fe de la cantidad de mercancías que está recibiendo, ¿no? En nuestra normativa, adicionalmente, digamos, el parte de recepción también ha quedado establecido por norma que es el documento que demuestra que la operación de tránsito aduanero hubiese concluido satisfactoriamente en la aduana de destino, ¿no? Entonces, una vez que las mercancías son recepcionadas y se van a acoger al régimen de depósito de aduana, en el momento de la recepción nos vamos a encontrar siempre con dos conceptos, ¿no? O dos procesos que los países eventualmente los manejan a veces de diferente forma, ¿no? Por un lado, nos vamos a encontrar con el tema del almacenamiento temporal versus lo que vendría a ser el depósito de aduana como tal, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué hay esta diferencia? Bueno, sucede que eventualmente, digamos, las mercancías pueden llegar a su aduana de destino en cualquier momento, ¿no? En este momento podría estar llegando un camión a aduana interior La Paz y eventualmente no tenemos atención, digamos, en horario nocturno, ¿no? Entonces, podría estar llegando, digamos, un camión un día feriado, un sábado, un domingo. Entonces, en esa línea, siempre va a existir un periodo de tiempo en el que eventualmente todavía tal vez no se tenga lista la documentación para someter la mercancía al régimen de depósito de aduana. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los países a nivel mundial? Manejan dos conceptos, ¿no? Por un lado, el concepto de almacenamiento temporal y por otro lado, el de depósito de aduana. Entonces, cuando se habla de almacenamiento temporal, uno está refiriéndose, digamos, al periodo de tiempo en el que las mercancías pueden ser recibidas en una aduana de destino sin que todavía se acojan al régimen de depósito de aduana. Entonces, eventualmente, si ustedes quieren, es una holgura que otorgan a veces los países para que las mercancías puedan estar, digamos, en los espacios de la aduana de destino y en ese tiempo, digamos, el importador pueda tomar la decisión, ¿no? La decisión de si presenta, digamos, de manera tal vez inmediata declaración de importación o eventualmente solicita que sus mercancías se acojan al régimen de depósito de aduana. ¿Y esto por qué? Porque cuando alguien se tiene que acoger al régimen de depósito de aduana, necesariamente tendría que elaborar una declaración de depósito de aduana, ¿no? Y ese es un tema, digamos, que en nuestro país, digamos, no hemos estado manejando años atrás, ¿no? Entonces, normalmente lo que sucedía es que en nuestro país las mercancías que arriban ingresaban o ingresan automáticamente dentro de ese concepto de depósito de aduana, ¿no? Entonces, se entiende que ya están acogiéndose al régimen de depósito de aduana. En otros países, les vuelvo a reiterar, no es así, ¿no? Sino que se les da chance, digamos, de tener un almacenamiento temporal por algunos días, ¿no? A veces 5, 10 o 15 días, ¿no? Y vencido ese plazo, sí o sí el importador tiene que tomar la decisión. O si las va a seguir dejando en el recinto aduanero, la decisión de declararlas en depósito de aduana y acogerse al régimen de depósito de aduana, o si no desea hacer esto, presentar inmediatamente su declaración de importación, ¿no? Actualmente en nuestro país no tenemos, digamos, norma que haga esta diferenciación
y las mercancías que ingresan directo a depósito de aduana, ¿no? Y ustedes saben que el plazo permitido en depósito de aduana es de 60 días, ¿no? Eso no es así en zona franca, ¿no? En zona franca eventualmente uno tiene la chance de permanecer dentro de la zona franca más tiempo, ¿no? Entonces, si yo soy un importador y considero que no voy a poder, digamos, lograr disponer de mi mercancía en esos 60 días, por ahí tal vez me convendría, digamos, en ingresar a una zona franca, ¿no? Y tener más holgura, digamos, respecto a la estadía de las mismas antes de que se sometan al régimen de depósito de aduana. Ahora, aprovechando, digamos, el tema de que nos hemos puesto a hablar del tipo de aduanas, vamos a tocar también un poquito cómo funciona el proceso en el caso de las aduanas aeroportuarias, ¿no? O qué es lo que sucede en aduanas aeroportuarias. Bueno, sucede que las aduanas aeroportuarias se caracterizan fundamentalmente, digamos, porque paralelamente al movimiento de mercancías, pues en las instalaciones de aeropuertos se da un movimiento significativo de pasajeros, ¿no? De personas que están viajando, que están ingresando, que están saliendo de territorio nacional, ¿no? Y que también podrían ser portadores de mercancías, ¿no? Y que por lo tanto tienen que someterse, digamos, al control aduanero, ¿no? Entonces, en esa línea, cuando hablamos de aduanas aeroportuarias, nos vamos a encontrar siempre, digamos, con que estas aduanas están organizadas para manejar todo lo que vendría a ser el segmento o el área de los pasajeros y el segmento del área de cargas, ¿no? En algunos minutos más se nos va a cortar, digamos, nuestro primer periodo. Les pido que se conecten sobre la marcha.